Capítulo 1. La calma antes de la tormenta. Habían pasado ya 2 semanas desde que la cirugía del emperador había terminado sin contratiempos. Con el invierno acercándose, Mao Mao se aseguraba de que los pacientes en la clínica contaran con futones gruesos para protegerlos del frío. Su trabajo se había dividido en 2 partes casi iguales, la mitad dedicada a las labores habituales y la otra mitad a esos experimentos médicos con medicinas. Esto era especialmente importante, dado que los tratamientos eran para el emperador y su corte, cuya salud dependía de los avances que lograban. En aquella clínica, los experimentos con nuevos medicamentos seguían en marcha, aunque con una escala reducida. La rutina diaria continuaba, y Mao Mao asumía que ese ritmo se mantendría por un tiempo más. Había sido asignada para trabajar junto a su colega, el superior Wang Wan, con quien había realizado experimentos con medicinas. Dado que él no toleraba bien la sangre, la asignación resultaba ideal para ambos. Después de cambiar los futones, Mao Mao se preparó para pasar a su siguiente tarea. ¿Está todo bien con esta lista de medicamentos, superior Wang Wan?, le preguntó, entregándole el cuaderno de pedidos. El superior lo tomó, revisando con atención. Luego levantó la mirada con cierta suspicacia. No hay problema, pero últimamente siento que me llamas por mi nombre más seguido de lo normal. ¿De verdad? El superior Wang Wan lo observó con una mezcla de curiosidad y resignación. Mientras tanto, Mao Mao ya revisaba otra lista. No sé, quizás es idea mía, pero también tu forma de pronunciarlo suena un poco distinta. ¿Cree que es así?, replicó ella, manteniendo su tono neutral. Wang Wan era un apodo que se sentía natural en sus labios, aunque el verdadero nombre del hombre era Wang Wang. Para Mao Mao, que tenía dificultad recordando los nombres y rostros de la gente, un nombre tan sencillo y sonoro como Wang Wan era una bendición. Tal vez por eso, sin notarlo, pronunciaba el apodo con un cariño inusual. Perfecto, entonces, encárgate de hacer el pedido de estos medicamentos, respondió el superior. Entendido, y yo regresaré al palacio por la tarde. ¿Necesita algo más antes de que me vaya?, preguntó Mao Mao mientras ordenaba las últimas hojas del registro de insumos. Por ahora no hay nada más. Ah, cierto, hoy toca revisión del almacén de medicinas, ¿no? Sí, respondió Mao Mao. El superior Wang Wang también estaba revisando el inventario de medicamentos junto a Mao Mao, así que sabía perfectamente quién estaba de guardia ese día. Entonces, el superior Wang Wang le dio una orden especial. Si ves a Tianyu cerca, dale un empujoncito emocional. Mao Mao se enderezó con firmeza y respondió: sí, señor. ¿Por qué es importante molestar a Tianyu? Porque durante la delicadísima operación al emperador, él fue quien cometió el mayor error. Si el error hubiera sido causado por una tensión extrema, aún se podría entender, pero en su caso, fue un fallo muy típico de su forma de ser. No hay margen para la indulgencia. En un trabajo que implicaba la vida del emperador, Tianyu metió sus asuntos personales por completo. Lo más justo sería decir que tuvo suerte de no perder la cabeza. El sueldo de Tianyu ha sido fuertemente reducido, descontando los gastos de comida en la casa donde vive como huésped. Prácticamente no recibe nada. Que el castigo se limite a 6 meses ya es, en cierto sentido, una muestra de benevolencia. Aunque pudiera parecer cruel, era algo inevitable dada la situación. No es de extrañar que otros médicos se molestaran con esa actitud indulgente hacia él, así que cada médico aprovechaba cualquier oportunidad para provocarlo un poco. Tianyu, por naturaleza, siempre era despreocupado y desprejuiciado. Entre los médicos se había convertido casi en una moda hacer que se sintiera frustrado o incómodo, como un juego para mantenerlo alerta. Si esto se considera acoso o no, pensaba Mao Mao. Mientras tanto, Tianyu parecía no haber aprendido nada. Más bien, se le veía disfrutar la situación. Realmente deseaban que mostrara un poco de arrepentimiento. Mao Mao asintió y luego regresó al dispensario del palacio. En la sala de médicos estaba yo, la asistente junior. Ella había aprendido rápido y ahora se encargaba de reponer las medicinas cuando Mao Mao y los demás no estaban. Mao Mao, acabo de reponer el stock. ¿Puedes confirmar, por favor? Con gusto. Entendido. La asistente junior era inteligente. No solo había aprendido lo básico, sino que además, sin arrogancia,
También se encargaba de lavar las sábanas y manteles y también de desinfectar los utensilios. ¡Qué maravilloso es tener una base sólida de conocimientos!, pensaba Mao Mao cada vez que trabajaba diligentemente. Por muy inteligente que fuera alguien, lidiar con una persona que no escucha era frustrante. Y justo en ese momento, apareció una persona con esa molesta cualidad. ¡Hey, Nian Nian y yo! ¿Están trabajando duro? Solo una persona llamaba a Mao Mao de esa manera, y ese era Tianyu. Mao Mao pensó en ignorarlo, pero recordó la instrucción del superior Wang Wan. Con determinación, apretó el puño y movió los dedos como preparando algo. Tianyu, noto que estás más delgado. ¿Estás comiendo bien?, preguntó yo con preocupación. Sí, porque el doctor Liu me está dando de comer, respondió Tianyu con una sonrisa despreocupada. El médico Liu sentía que no podía dejar a Tianyu suelto, así que asumía la responsabilidad de cuidarlo. Pero, por mucho que lo intentara, parecía imposible domarlo. Mao Mao sabía bien que no era fácil provocar a Tianyu. Era un caso especial. Tengo una buena estrategia, pensó Mao Mao. Había preparado herramientas especiales. Sacó rápidamente una gran cesta. ¿Y qué había dentro de ella? ¡Eso es! Lo que Mao Mao sacó fue un gran pollo que había comprado en su camino de regreso al consultorio. Le habían cortado la cabeza, le quitaron las plumas y le drenaron la sangre adecuadamente. Todavía tenía las vísceras adentro, así que hay que procesarlo rápidamente. No es un pollo joven y tierno, sino una gallina vieja que ya no pone huevos, pero precisamente por eso tiene un buen sabor. Se cocina a fuego lento hasta que el huevo y el cuello sueltan su esencia. Si se le añade harina para darle una textura más espesa, queda increíblemente deliciosa. Como Mao Mao suele salir a la ciudad en sus viajes de ida y vuelta al consultorio, a veces le piden que compre algo ligero para la cena. Si prepara una sopa en la consulta médica, los médicos también podrán disfrutarla. Además, todos se lo agradecerán y así ella se ahorra el dinero de la cena, lo que es un ganar-ganar. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Tianyu no fue la sopa ligera de la cena. ¡Ah! Te lo ruego, Nian Nian, déjame descuartizar ese pollo. Tianyu, dramatizando su sufrimiento, se llevó las manos a las mejillas y se retorció exageradamente. Sus ojos, normalmente apagados como los de un pescado, ahora brillaban con desesperación. El médico Liu lo entendía bien. Una simple reducción de sueldo no bastaría para que Tianyu aprendiera la lección. Si realmente quiere hacerlo sufrir, negarle su preciada práctica de la disección es el peor castigo para Tianyu. Desde su último desastre en cirugía, no solo le prohibieron temporalmente operar, sino que también lo tienen vetado en el área de trabajo. Hasta le negaron la disección de cadáveres. Ni siquiera lo dejan participar en el despicie de animales. Y como no tiene dinero, tampoco puede comprar carne en el mercado para practicar. Cuando le da el síndrome de abstinencia, al menos le permite trabajar con ranas comestibles. ¡Ah, por favor, déjame hacerlo! Lo voy a despiezar bien, te lo prometo. Déjame hacerlo, Mao Mao. Solo cuando quieres algo me llamas por mi nombre. Mao Mao se quejaba internamente. ¡Qué fastidio! Normalmente habría delegado la tarea para ahorrarse el esfuerzo, pero hoy tenía ganas de hacerlo sufrir un poco más. Ahora que lo pienso, me vendría bien un poco de agua. Creo que habría que llenar este recipiente hasta el tope. Mao Mao, con toda intención, golpeó el gran recipiente de agua. ¡Sí, lo haré encantado! ¡Anda, por favor! Vaya, hay bastante ropa acumulada. ¡Me encargaré de ello! Después de haberlo hecho sufrir un buen rato, Mao Mao finalmente le dio algo de trabajo: recoger agua y lavar la ropa. Gracias a Tianyu, Mao Mao terminó su trabajo más rápido de lo esperado, así que decide aprovechar el tiempo haciendo labores extra. Yo, sentada a su lado, también se puso a ayudar después de terminar de lavar la ropa. Mientras sujetaba el pollo, Tianyu respiraba agitadamente. La escena no tenía buena pinta, realmente parecía un completo depravado. Después comenzó a envolverlo cuidadosamente en tela. En la habitación contigua, Tianyu, que por fin había conseguido que le dejaran despiezar el pollo, mostraba una habilidad impresionante con el cuchillo. Seguía las líneas del músculo con precisión mientras cortaba el cuerpo del ave. Lo estaba separando
preparando por partes. Las piezas del muslo son para salteado. Córtalas en trozos pequeños. La pechuga la haremos al vapor y el resto lo podemos preparar como brochetas. Las vísceras las comeremos todas juntas, así que solo mételas en la olla sin hacerles nada. Los huesos ponlos con cebolla en el caldo. ¡Hierve eso bien! Sí, entendido. La encargada de sazonar la comida era Mau Mau. Su compañera, Enen, era mejor cocinera, pero hoy no estaba, así que no había más opción. ¿Segura? ¿No está prohibido por el médico Liu? Jo le susurró a Mau Mau al oído. Si de vez en cuando no le damos algo para distraerse, ¿no crees que acabaría descuartizando a la gente que tiene cerca? No puede ser. No, lo va a hacer, pensó Mau Mau. Tianyu es un hombre peligroso. Justo por eso hay que saber cómo manejarlo. Asegúrate de quitar bien la espuma, ¿sí? Ya lo sé. Mientras conversaban, el viejo médico apareció, olfateando el aire con curiosidad. Vaya, ¿qué hay de cena hoy? Es sopa de huevo con carne. Ajá, ¿necesitas orejas de madera? Si tienes, dame un poco. También quiero jengibre. El viejo médico sacó de su caja de medicinas un ingrediente seco y oscuro. Astuto como era, solía abastecerse de hierbas medicinales que también servían como condimentos. Se justificaba diciendo que cuidar la salud del médico también era parte de su trabajo. Mau Mau, por su parte, remojaba las orejas de madera mientras sazonaba la sopa con sake y sal. El salteado de pollo se preparó con las verduras que había a la mano, sin mucha complicación. Para el guiso, primero servía la carne y luego se cocía con jengibre para eliminar el olor fuerte. Mientras tanto, alguien ensartaba los trozos de carne en brochetas. Estimado médico, ya que estamos en ello, ¿no podríamos hacer un huerto? Mau Mau le preguntó al viejo médico. Alrededor de la oficina médica había varios lugares con buena exposición al sol. Pensaba que sería bueno tener cebollas y cebollines frescos, y si tenía suerte, también podría plantar algunas hierbas medicinales. No se puede. Hubo un problema con una dama de la corte a la que le encargaron el huerto la última vez. Actualmente, su existencia no está permitida, ya que conspiró para asesinar al hermano menor del emperador. Es eso. La dama de la corte en cuestión era Surei. Se había aliado con el clan Shi. El viejo médico olfateaba el aire mientras leía un documento. La chica que está ahí es Jo, ¿verdad? Sí. ¿Puede echarle un vistazo a esto? ¿De qué trata? En lugar de mostrárselo a Mau Mau, le enseñaron el documento a Jo. Intrigada, Mau Mau también se acercó. Viruela. El documento provenía de un médico que trabajaba en una región lejana. Aunque era un médico de la corte, muchos eran enviados a provincias una vez que alcanzaban cierto nivel de experiencia. ¿Qué es esto? El rostro de Jo cambió de expresión. Esto podría volverse algo preocupante. El documento decía que había un aumento de pacientes con ampollas. Por sí solo, ese dato no significaba mucho, pero la combinación de Jo y el viejo médico hizo que Mau Mau captara la situación de inmediato. Ambos habían tenido viruela antes, y esas ampollas sugerían que podría tratarse de viruela.